El origen de los mexicanos según la Biblia, la historia en un video. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita, tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. A lo largo de la historia, cada nación ha buscado comprender sus raíces, su propósito y el misterio que envuelve sus orígenes. México, una tierra llena de colores, tradiciones y un legado ancestral impresionante, no es la excepción. ¿De dónde vienen realmente los mexicanos? ¿Será posible que la Biblia tenga respuestas a esta pregunta? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una clase de historia, es una travesía espiritual que nos llevará desde las primeras páginas del Génesis hasta el corazón mismo de Mesoamérica. La Biblia nos enseña que después del diluvio universal, solo 8 personas quedaron vivas sobre la tierra: Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Ellos fueron los encargados de repoblar el mundo. Según el relato bíblico, Dios les dio un mandato muy claro: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, Génesis 9:1. Pero antes de que la humanidad obedeciera por completo este mandato, ocurrió un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre: la Torre de Babel. Según Génesis 11, los hombres decidieron quedarse en un solo lugar y construir una torre que llegara hasta el cielo, desafiando así los designios de Dios. La respuesta divina fue confundir sus lenguas, creando así la diversidad de idiomas que conocemos hoy, y dispersándolos por toda la faz de la tierra. Aquí es donde comienza la conexión sorprendente con los mexicanos. Después de Babel, las familias descendientes de Noé se dispersaron en diferentes direcciones. Los descendientes de Sem se asentaron principalmente en el Medio Oriente, los de Cam en África y zonas aledañas, y los de Jafet se extendieron hacia Europa y, según algunas interpretaciones, hacia partes del Asia y posteriormente América. Pero, ¿cómo llegaron algunos de estos pueblos tan lejos como América? Aquí es donde la historia, la arqueología y la teología empiezan a entrelazarse de manera fascinante. Algunos estudiosos sugieren que entre los descendientes de Jafet existieron tribus que, a lo largo de los siglos, migraron cruzando continentes. Existen teorías que apuntan a la posibilidad de que pueblos de Asia, posiblemente descendientes de Jafet, cruzaron por el estrecho de Bering, una franja de tierra que en la antigüedad conectaba Siberia con Alaska. Este paso habría permitido que grupos humanos llegaran al continente americano y, con el tiempo, se establecieran en distintas regiones, incluyendo el actual territorio mexicano. Pero esta no es la única hipótesis. Existen también estudios que vinculan ciertos rasgos culturales y lingüísticos de las civilizaciones prehispánicas con antiguos pueblos semitas o camitas. Algunos antropólogos bíblicos creen que incluso hubo migraciones por mar, donde antiguos navegantes, tal vez descendientes de Cam o incluso de pueblos cananeos, llegaron por rutas desconocidas hasta las costas de América. Es fascinante observar que en las culturas prehispánicas existen relatos de un gran diluvio, muy similar al que aparece en el Génesis. Los mexicas, por ejemplo, hablaban de un cataclismo de agua que cubrió la tierra, y en otras culturas, como la maya, existen mitos de destrucción y renovación de la humanidad por medio del agua. ¿Coincidencia? ¿O tal vez la memoria ancestral de un evento que realmente ocurrió y que fue transmitido de generación en generación, aún después de miles de kilómetros y siglos de distancia? Pero la conexión no termina ahí. La adoración a dioses creadores, la creencia en un ser supremo y en la existencia de un paraíso original perdido también están presentes en muchas culturas mesoamericanas. Estas similitudes nos hacen pensar, ¿será que, en algún momento remoto, todos estos pueblos compartieron un origen común, un origen que nos lleva de regreso a Noé y a los primeros capítulos de la Biblia? Hoy en día, la identidad mexicana es el resultado de una mezcla impresionante de culturas, desde los antiguos olmecas, mayas, toltecas y mexicas, hasta la influencia española y la herencia de la Iglesia. Pero si miramos más atrás, si vamos más allá de la historia conocida, descubrimos que tal vez hay un lazo invisible que conecta a los mexicanos con las páginas más antiguas de la Biblia. Imagina por un momento a aquellas familias que, después de la confusión de lenguas en Babel, tomaron sus pocas pertenencias, abrazaron a sus hijos y emprendieron un viaje sin retorno hacia lo desconocido. ¿Quién puede asegurar que algunos de ellos no terminaron cruzando tierras y mares hasta llegar a este rincón del mundo?
En la siguiente parte de esta serie, vamos a adentrarnos aún más en este misterio. Hablaremos de las posibles conexiones entre las profecías bíblicas y las culturas prehispánicas. Exploraremos símbolos, tradiciones y creencias que parecen tener ecos directos de la narrativa bíblica. Y sobre todo, reflexionaremos juntos sobre el verdadero propósito que Dios pudo haber tenido al llevar a estos pueblos hasta aquí. Porque la historia de México tal vez comenzó mucho antes de lo que imaginamos y en un lugar que jamás habríamos sospechado, en las mismísimas páginas de la Biblia. La escena es fácil de imaginar, cientos de familias caminando por tierras desconocidas, hablando lenguas que recién comenzaban a formarse. Padres guiando a sus hijos, mujeres protegiendo a sus bebés, ancianos mirando al cielo con esperanza y temor. Todos ellos expulsados de Babel, todos ellos buscando un nuevo hogar. Así comenzó la gran dispersión de la humanidad. Una dispersión que, aunque caótica, estaba bajo el control absoluto de Dios. La Biblia, en el capítulo 10 de Génesis, nos presenta lo que se conoce como la Tabla de las Naciones. Allí se describen las genealogías de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos es considerado el padre de diferentes grupos étnicos y naciones. Según muchos estudiosos de la Biblia, los pueblos de Asia y, por extensión, los que posteriormente habitarían América, podrían estar relacionados con los descendientes de Jafet. Los jafetitas, según la tradición, fueron los que se expandieron hacia el norte y el oeste, poblando zonas que hoy corresponden a Europa y Asia. Pero, ¿y si algunos de ellos fueron más allá? ¿Y si generaciones después, grupos enteros se aventuraron a cruzar territorios congelados y mares embravecidos, llegando finalmente a América? Aquí entra una teoría que ha sido ampliamente debatida tanto por arqueólogos como por estudiosos bíblicos, el cruce por el estrecho de Bering. Según esta hipótesis, en la antigüedad existía un puente natural de tierra entre Asia y América, conocido como Beringia. Durante la última glaciación, el nivel del mar bajó, exponiendo esta franja de tierra que unía Siberia con Alaska. Por allí habrían cruzado animales y también seres humanos en busca de alimento y tierras más cálidas. Si aceptamos esta teoría, podemos imaginar que algunos de esos grupos humanos, posiblemente descendientes de Jafet, comenzaron una larga migración hacia el sur, atravesando lo que hoy es Canadá, Estados Unidos y llegando finalmente a México y otras regiones de América Central y del Sur. Pero, más allá de la geografía y la arqueología, lo más fascinante es pensar en el propósito espiritual detrás de todo esto. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan para cada nación, para cada pueblo. En el libro de Hechos 17:26, Pablo afirma lo siguiente: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y les señaló los tiempos determinados y los lugares exactos donde debían vivir. Este versículo es poderoso. No habla solo de un hecho histórico, sino de un acto deliberado de Dios. Cada nación fue establecida en su tiempo y en su lugar por un propósito divino. México, con toda su riqueza cultural, con sus paisajes que van desde desiertos hasta selvas, con su gente cálida y resiliente, no es producto del azar. Es el resultado de un diseño eterno. Además, si analizamos las tradiciones orales y los mitos fundacionales de muchas culturas prehispánicas, encontramos más similitudes con los relatos bíblicos de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, los mexicas creían en un lugar llamado Aztlán, de donde, según ellos, provenían originalmente. Un sitio que algunos han interpretado como un símbolo de un lugar de origen común, quizás lejano y misterioso, como lo fue Babel para la humanidad. Otro detalle que llama la atención es la importancia que las culturas mesoamericanas daban al número 7, un número que en la Biblia simboliza perfección y plenitud. 7 días de la creación, 7 candelabros en el Apocalipsis, 7 trompetas, 7 sellos, y en México, encontramos 7 cuevas en la leyenda de Chicomostoc, el lugar mítico de donde habrían salido los mexicas y otros pueblos nahuas. ¿Coincidencia? ¿O tal vez un eco lejano de verdades espirituales que Dios sembró en el corazón de todas las naciones, incluso antes de que conocieran su nombre? Lo que es innegable es que, desde el principio, Dios ha estado guiando la historia de la humanidad. Y cada paso, cada migración, cada asentamiento fue parte de un plan mayor.
Incluso cuando los hombres pensaban que simplemente huían del hambre o de las guerras, en realidad estaban siendo llevados a cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Hoy, al mirar el mapa y observar dónde está ubicado México, podemos reflexionar, ese lugar no fue elegido al azar. Fue Dios quien determinó que esta nación naciera donde está, con su gente, sus tradiciones y su fuerza. Y si México tiene un propósito dentro del plan eterno de Dios, entonces también cada mexicano lo tiene. Porque el Dios que trazó el curso de los ríos y levantó las montañas es el mismo que conoce tu nombre, tu historia y tu destino. Pero aún hay más. En la próxima parte, exploraremos los vestigios de la fe en las culturas prehispánicas y cómo, quizás sin saberlo, los antiguos mexicanos estuvieron más cerca de Dios de lo que imaginamos. Hasta ahora hemos recorrido el camino de la dispersión de los pueblos desde la Torre de Babel, pasando por las migraciones a través del Estrecho de Bering y las posibles conexiones genealógicas de los mexicanos con los descendientes de Jafet. Pero el viaje espiritual hacia el origen bíblico de los mexicanos no termina ahí. En esta parte, nos sumergiremos en las huellas de la fe, esos rastros invisibles pero persistentes que parecen señalar que, incluso antes de la llegada del cristianismo, el Dios de la Biblia ya estaba dejando señales en estas tierras. Una de las preguntas más profundas que se hacen los estudiosos de la antropología bíblica ¿es posible que los pueblos prehispánicos tuvieran un conocimiento parcial o distorsionado de Dios, derivado de una memoria ancestral? La Biblia nos enseña que, después del diluvio, toda la humanidad tenía conocimiento del Dios verdadero. Pero con el paso de los siglos y la distancia, muchos pueblos comenzaron a deformar esa verdad, creando sus propios dioses y mitologías. En Romanos 1, 19-20, el apóstol Pablo afirma que Dios siempre se ha revelado a todas las naciones a través de la creación. Que su poder eterno y su deidad son claramente visibles, para que nadie tenga excusa. Este versículo nos lleva a pensar que, incluso en Mesoamérica, los antiguos mexicanos podían percibir en la naturaleza la presencia de un Creador supremo. Si analizamos con cuidado los mitos prehispánicos, encontramos elementos que parecen tener raíces comunes con los relatos bíblicos. Por ejemplo, los mexicas creían en un Dios creador que formó a los primeros hombres de barro. Un relato que guarda una sorprendente similitud con el Génesis, donde Dios forma al hombre del polvo de la tierra. También es interesante observar que en muchas culturas mesoamericanas existía el concepto de un Dios que sacrificaba parte de sí mismo para dar vida a la humanidad o para sostener el universo. Aunque estas historias fueron adornadas y mezcladas con otros elementos paganos, el principio de un sacrificio redentor resuena con fuerza con la figura de Cristo, quien dio su vida por la salvación de la humanidad. Otro detalle impactante es la relación con el calendario. Los mayas, por ejemplo, tenían un profundo entendimiento del tiempo y de los ciclos. El número 7, como mencionamos antes, era considerado sagrado en muchas culturas mesoamericanas. La misma importancia que tiene en la Biblia. ¿Podría ser esto una simple coincidencia? ¿O tal vez un reflejo de un conocimiento espiritual más antiguo de lo que imaginamos? Además, existe un elemento que ha desconcertado a investigadores por generaciones, la presencia de relatos de un gran instructor o civilizador que vino del este, descrito en algunos códices como un hombre de piel clara y barba, que enseñó leyes y conocimientos a los pueblos indígenas. Algunos han comparado esta figura con Quetzalcóatl, pero lo que llama la atención es la descripción que parece alejarse del típico perfil de las poblaciones indígenas. ¿Podría tratarse de una memoria distorsionada de alguna figura bíblica? Algunos incluso se aventuran a decir que podría haber relación con navegantes fenicios o hebreos que llegaron a América mucho antes de lo que se cree oficialmente. Si bien esto es objeto de debate, la posibilidad no deja de ser intrigante. Lo que es claro es que, aunque los pueblos prehispánicos desarrollaron sistemas de creencias propios, en el fondo existía una búsqueda de lo divino, un anhelo por conectarse con el Creador. La evidencia de altares, sacrificios y templos demuestra que estos pueblos eran profundamente religiosos y espirituales. La llegada del cristianismo a América no fue, entonces, una imposición desde cero, sino más bien el cumplimiento de un proceso largo, de siglos, donde los ecos de la verdad ya estaban presentes en la cultura y la conciencia de los habitantes de estas tierras.
En la próxima parte, vamos a explorar cómo el encuentro entre el cristianismo y las culturas indígenas fue un momento de choque, pero también de revelación. Un punto de inflexión en el que muchas de esas creencias ancestrales encontraron su cumplimiento en el Dios de la Biblia. Porque la historia del origen de los mexicanos no es solo una cuestión de migraciones o genética, es un relato espiritual que comenzó en el corazón mismo de Dios. La llegada del cristianismo a México marcó un antes y un después en la historia espiritual de esta nación. Fue un encuentro de dos mundos, el viejo y el nuevo, Europa y América, la cruz y el sol. Para algunos fue un choque violento, para otros una oportunidad de redención y esperanza. Pero si miramos más allá de los conflictos, descubrimos que este encuentro fue, en realidad, una cita divina que Dios había preparado desde mucho antes. En el libro de Hechos 1:8, Jesús dice a sus discípulos, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». ¿Y qué podía estar más lejos de Jerusalén que el continente americano? México, con sus montañas, sus valles y sus pueblos, representaba uno de esos confines de la tierra que Jesús mencionó. Cuando los misioneros llegaron con la cruz y la Biblia en la mano, no solo traían un nuevo mensaje, sino también el cumplimiento de una promesa que había comenzado miles de años antes. Las profecías que hablaban de que todas las naciones conocerían al Dios verdadero comenzaron a cumplirse en estas tierras. Por primera vez, el nombre de Jesús fue pronunciado en lengua náhuatl, en mixteco, en zapoteco y en tantas otras lenguas originarias. Pero lo más impactante es que, cuando los primeros indígenas escucharon la historia de la creación, el diluvio y la redención, muchos de ellos sintieron que aquellas palabras no les eran del todo ajenas. Era como si, en lo más profundo de su memoria espiritual, algo resonara, como si las historias que sus antepasados les contaban alrededor de las fogatas fueran fragmentos de una verdad mayor que ahora se completaba. Hay relatos históricos que hablan de indígenas que, al escuchar la historia de Noé, afirmaban conocer un relato similar contado por sus abuelos. O que, al saber de la crucifixión de Jesús, se conmovían profundamente, como si siempre hubieran esperado escuchar algo así. Por supuesto, el proceso de evangelización no estuvo exento de errores humanos. Hubo abusos, imposiciones y momentos de gran dolor. Pero, por encima de todo eso, Dios supo utilizar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. Y es que la Biblia nos muestra que Dios puede usar cualquier situación para atraer a las personas hacia Él. En Romanos 8:28 leemos, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». La llegada del cristianismo también significó la introducción de conceptos que transformaron profundamente a la sociedad mexicana, el valor de la dignidad humana, la esperanza en la vida eterna, el amor al prójimo y la fe en un Dios personal y cercano. Con el tiempo, México se convertiría en una de las naciones más fervientemente cristianas del mundo. Sus pueblos, que antes adoraban a múltiples dioses, ahora llenaban iglesias, alzaban sus voces en oración y celebraban con fe las festividades en honor a Jesucristo y a la Virgen María. Pero aquí surge una pregunta clave, ¿fue esta transformación espiritual un accidente de la historia? ¿O fue el cumplimiento de un plan divino que comenzó desde los días de Noé, continuó en Babel, se fortaleció con las migraciones y encontró su cumplimiento en la llegada del Evangelio? Si vemos la historia con los ojos de la fe, es imposible no reconocer la mano de Dios guiando cada paso, cada evento, cada migración y cada conversión. En la siguiente parte, profundizaremos aún más en cómo las profecías bíblicas hablan de la restauración y bendición de todas las naciones. Y veremos cómo México tiene un papel especial dentro de ese plan eterno. Porque la historia de los mexicanos es, en realidad, una historia de redención. A medida que avanzamos en este viaje por la historia espiritual de México, descubrimos que cada etapa, cada migración y cada transformación cultural ha estado bajo el control soberano de Dios. Ahora, llegamos a un punto clave de nuestro análisis, las profecías bíblicas que hablan del destino de las naciones y cómo, de manera asombrosa, México aparece en ese gran mapa espiritual trazado por el Creador. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, está llena de promesas que abarcan no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra.
Desde la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3, donde Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el glorioso final en Apocalipsis 7:9, donde Juan describe una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando a Dios. México, con su diversidad étnica y cultural, forma parte de esa multitud profetizada. Los pueblos indígenas, los mestizos, los descendientes de europeos, africanos y asiáticos, todos confluyen en esta nación con un propósito espiritual más grande de lo que podemos imaginar. Una de las profecías más citadas en este contexto es Isaías 49:6, donde Dios dice, te pongo por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este postrero de la tierra ha sido interpretado por muchos teólogos como una referencia a las regiones más alejadas de Jerusalén, lo que incluiría, sin duda, al continente americano y a México en particular. Pero hay algo más profundo que debemos considerar: la relación de México con el sufrimiento y la redención. A lo largo de la historia, México ha vivido momentos de profunda oscuridad, guerras, colonización, injusticias sociales, pobreza y desastres naturales. Sin embargo, a pesar de todo esto, el pueblo mexicano ha demostrado una capacidad extraordinaria de resiliencia, fe y esperanza. Esta característica no es casual. En la Biblia, Dios usa precisamente a los pueblos sufrientes para mostrar su gloria. Recordemos cómo eligió a un pueblo esclavizado en Egipto para convertirlo en su nación elegida. Cómo utilizó a pequeños reyes y profetas para transformar el destino de naciones enteras. Hoy, México es una nación conocida en el mundo entero por su fe. Las peregrinaciones, las festividades religiosas, las procesiones, las iglesias llenas, todo esto son señales visibles de una espiritualidad que ha echado raíces profundas. Pero la historia aún no ha terminado. En Hechos 2, 17-21, el apóstol Pedro cita al profeta Joel, diciendo que en los últimos días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Que los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y todos invocarán el nombre del Señor para ser salvos. Muchos pastores, misioneros y líderes espirituales coinciden en que México está viviendo un despertar espiritual. Cada vez más personas están buscando a Dios, leyendo la Biblia y entregando sus vidas a Cristo. Las iglesias crecen, los movimientos evangelísticos se multiplican y el mensaje de salvación llega a los rincones más remotos del país. ¿Podría ser que México esté destinado a ser una nación clave en el cumplimiento de la Gran Comisión? Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Y México, con su pasión y su fe vibrante, está enviando misioneros a otras partes del mundo. Lo que antes fue tierra de misión, hoy es tierra de enviados. Además, la identidad del mexicano está marcada por la fortaleza, la hospitalidad y la calidez humana. Cualidades que Dios puede usar poderosamente para llevar su mensaje de amor y esperanza a otros pueblos y naciones. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué Dios eligió este lugar? ¿Por qué permitió que las migraciones, las conquistas y las conversiones ocurrieran de la manera en que lo hicieron? La respuesta quizás no la sepamos por completo en esta vida, pero lo que sí podemos afirmar es que México tiene un propósito dentro del plan eterno de Dios. Y cada mexicano, sin importar su origen étnico o su historia personal, tiene un papel que desempeñar en ese propósito. En la siguiente parte de esta serie, exploraremos cómo las promesas de restauración y bendición que Dios dio a las naciones se aplican hoy a México. Hablaremos de la importancia de entender nuestra identidad espiritual y del llamado que Dios hace a cada uno de nosotros a hacer luz en medio de la oscuridad. Porque la historia de México todavía se está escribiendo. Y tú, que escuchas estas palabras, formas parte de ella. A lo largo de esta serie hemos recorrido la historia de México desde una perspectiva espiritual y bíblica que pocos se atreven a explorar. Hemos hablado de migraciones ancestrales, de similitudes culturales y de las profecías que señalan que todas las naciones están dentro del plan de Dios. Ahora, en esta sexta parte, vamos a adentrarnos en una de las promesas más poderosas y esperanzadoras que la Biblia nos ofrece, la restauración y la bendición de las naciones, incluyendo, por supuesto, a México.
La Biblia está llena de pasajes donde Dios promete restaurar a los pueblos, levantar a las naciones caídas y traer bendición a aquellos que vuelvan su corazón hacia Él. Uno de los textos más conmovedores lo encontramos en Jeremías 29:11, donde Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si aplicamos este versículo al contexto de México, podemos ver cómo, a pesar de los momentos de dolor, guerra y sufrimiento, Dios nunca ha quitado su mirada de esta nación. Cada crisis, cada desafío, cada tragedia ha sido una oportunidad para que el pueblo mexicano se acerque más a Dios y descubra su propósito eterno. La historia de México está marcada por luchas, la conquista, la independencia, las guerras internas, las crisis económicas y las catástrofes naturales. Pero también está llena de momentos de fe y esperanza. La devoción de su gente, las manifestaciones públicas de fe y la solidaridad que brota en momentos difíciles son señales claras de que Dios ha estado obrando en medio de su pueblo. En el libro de Isaías, capítulo 61, encontramos una de las promesas más bellas de restauración: los edificadores volverán a edificar las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. México, con sus ciudades llenas de historia y su gente resiliente, es un reflejo viviente de esta promesa. Pero la restauración de una nación no es solo material o económica. La verdadera restauración es espiritual. Es cuando los corazones se vuelven a Dios, cuando las familias son transformadas, cuando la justicia y la paz comienzan a reinar en la sociedad. Hoy, vemos señales de ese despertar espiritual en todo el país. Las iglesias crecen, los jóvenes se levantan con pasión por Dios, los ministerios sociales atienden a los más necesitados, y el mensaje del Evangelio se extiende no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos más alejados. Además, México tiene algo que lo hace especial en el plan de Dios: su corazón generoso y su espíritu de comunidad. La hospitalidad del mexicano, su capacidad de compartir incluso lo poco que tiene, y su fe sencilla pero poderosa son herramientas que Dios está utilizando para llevar su amor a otros. La Biblia también nos dice en Salmos 33:12: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Este versículo es una invitación a que México, como nación, reconozca a Dios como su Señor y Salvador. Porque sólo así podrá experimentar la plenitud de las bendiciones prometidas. Es importante entender que la restauración de México no depende únicamente de factores políticos o económicos. Depende, principalmente, de un avivamiento espiritual que transforme corazones y mentalidades. De personas que se levanten a orar por su nación, a trabajar por la justicia y a proclamar el mensaje de esperanza que solo Cristo puede ofrecer. En la próxima parte, la última de este primer video, cerraremos este viaje reflexionando sobre el llamado personal que cada mexicano tiene dentro de este gran plan de Dios. Porque la historia de México no solo está escrita en los libros, también está escrita en los corazones de su gente. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esa restauración? Hemos recorrido juntos un camino largo y lleno de descubrimientos profundos. Desde las páginas del Génesis, con la historia de Noé y la dispersión de los pueblos en la Torre de Babel, hasta las tierras fértiles y antiguas de México, donde el eco de esa dispersión aún parece resonar en cada rincón. Hemos explorado migraciones, teorías arqueológicas, paralelos culturales y las promesas eternas de Dios sobre las naciones. Pero ahora, al llegar a este punto crucial, debemos detenernos y reflexionar sobre la pregunta que da sentido a todo: ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió que los descendientes de Noé, tras ser dispersados en Babel, llegaran hasta estas tierras? ¿Qué propósito eterno tiene México en el gran plan divino? ¿Cuál es el papel que cada mexicano, con su historia, su cultura y su fe, está llamado a desempeñar? La Biblia nos ofrece una respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. En el libro de Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este futuro y esperanza no son solo para un pueblo específico, sino para todas las naciones. México, con toda su riqueza cultural y diversidad humana, está incluido en esta promesa. El pueblo mexicano ha vivido,
como pocas naciones, una historia marcada por desafíos profundos. Desde la conquista que arrasó con su mundo antiguo, pasando por la lucha por la independencia, hasta los tiempos modernos, con sus crisis sociales y económicas. Pero en medio de todas esas pruebas, el pueblo mexicano ha mostrado una fortaleza espiritual admirable, una capacidad para mantener viva la fe y la esperanza, aún en la adversidad. Y esto no es casualidad ni simple resiliencia humana. La Biblia nos enseña que Dios usa precisamente a los pueblos que parecen más vulnerables o quebrantados para mostrar su gloria. Así como escogió al pueblo de Israel, esclavo y perseguido, para hacer luz para las naciones, también ha puesto en el corazón de México un llamado especial. La identidad mexicana, con su mezcla de culturas, lenguas y tradiciones, es una manifestación viva del propósito de Dios. En Apocalipsis 7:9, Juan tiene una visión impactante, una multitud inmensa de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, adorando delante del trono de Dios. México está allí, con su gente, sus colores, su música y su fe profunda. Pero la historia no termina en la mera identidad o en la promesa. Hay un llamado urgente para cada mexicano. El tiempo de la espera pasiva ha llegado a su fin. Es hora de despertar. De voltear la mirada hacia Dios y reconocer que Él no solo dirigió el pasado, sino que está guiando el presente y tiene un plan para el futuro. Este llamado es un llamado a la acción espiritual, a la transformación personal y colectiva. México necesita un avivamiento, una renovación del corazón y un compromiso renovado con el Dios que lo formó desde sus orígenes. Porque la historia de México no es solo un relato de hechos, es una historia viva que se escribe hoy en cada persona, en cada familia, en cada comunidad. Y aquí es donde llega la pregunta que abre una nueva puerta en este relato. ¿Es posible que las culturas prehispánicas hayan tenido, de alguna forma, un conocimiento o una revelación parcial del Dios de la Biblia? ¿Existen en sus símbolos, leyendas o tradiciones huellas ocultas que conectan con la verdad revelada en las Escrituras? Podría ser que, en medio de su aparente politeísmo y cosmovisión ancestral, las antiguas civilizaciones mexicanas guardaran secretos espirituales que la historia oficial ha olvidado o ignorado. Lo que está por descubrirse a partir de ahora puede cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia espiritual no solo de México, sino de toda América. El próximo video nos llevará a un viaje aún más profundo. Exploraremos las huellas de Dios en las culturas prehispánicas, esos símbolos enigmáticos, esas tradiciones ancestrales que parecen resonar con la verdad bíblica. Revelaremos secretos nunca antes contados y descubriremos cómo la luz de Dios pudo haber brillado incluso en tiempos y lugares donde parecía improbable. Porque la historia del origen de los mexicanos no solo se cuenta con migraciones y profecías, sino también con símbolos, mitos y testimonios escondidos que hablan de un Dios que nunca abandonó a su creación. Y tú, que estás escuchando, estás a punto de adentrarte en esa verdad que cambiará tu visión del pasado y encenderá la esperanza para el futuro. Al iniciar esta nueva etapa en nuestro recorrido espiritual, nos encontramos ante una pregunta fascinante y desafiante: ¿qué vestigios, señales o huellas dejó Dios en las antiguas culturas que poblaron México mucho antes de la llegada de los conquistadores y misioneros? ¿Pudo el Dios de la Biblia haber sido conocido, al menos en parte, por los mayas, los mexicas, los toltecas y otros pueblos prehispánicos? Durante siglos, la historia oficial ha dividido el mundo en civilizaciones paganas y civilizaciones cristianas, como si la verdad solo hubiera llegado con el Evangelio en la época moderna. Pero ¿y si esa división es demasiado simplista? ¿Y si, en realidad, la luz de Dios había empezado a brillar en medio de la oscuridad mucho antes? Para responder a esto, debemos mirar con ojos atentos y corazón abierto a las tradiciones, símbolos y relatos de estas antiguas culturas. Allí, entre sus mitos y costumbres, se esconden ecos sorprendentes que pueden ser interpretados a la luz de la Biblia. Un ejemplo claro es el símbolo de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, figura central en muchas civilizaciones mesoamericanas. Esta serpiente, que vuela entre el cielo y la tierra, representa la sabiduría, la creación y la renovación. Curiosamente, en la Biblia, la serpiente también tiene un papel fundamental, desde el Génesis hasta la cruz, pero con un significado más complejo, es tanto símbolo de tentación como de sanidad, según el contexto. Este paralelismo no puede ser ignorado fácilmente.
Algunos estudiosos sugieren que Quetzalcóatl podría ser una reinterpretación local de un mensaje divino que se fue transmitiendo a través de generaciones y culturas, aunque de forma fragmentada y mezclada con creencias autóctonas. Pero la serpiente no es el único símbolo con connotaciones bíblicas. En códices y relatos antiguos encontramos referencias a la dualidad del cielo y la tierra, la creación del hombre a partir del barro, la existencia de un Dios supremo y la idea del sacrificio para la renovación del mundo. Son conceptos que encuentran eco en la historia bíblica de la creación, el pecado y la redención. Incluso en la estructura social y espiritual de estas culturas podemos encontrar paralelos con la Biblia. Por ejemplo, la importancia del sacerdocio, la presencia de templos sagrados, la celebración de rituales de purificación y la búsqueda constante del equilibrio entre el hombre y lo divino. Sin embargo, estas creencias fueron distorsionadas y mezcladas con otras tradiciones paganas a lo largo del tiempo, lo que ha dificultado ver claramente la conexión original con el Dios verdadero. Algunos investigadores van más allá y proponen que grupos de pueblos hebreos o fenicios pudieron haber llegado a América antes que los europeos, llevando consigo semillas del conocimiento bíblico que luego se mezclaron con las culturas locales. Aunque estas teorías no son aceptadas por todos, abren una puerta a pensar que la revelación de Dios pudo haber llegado mucho antes y de formas inesperadas. Pero más allá de teorías y debates, lo que es innegable es la presencia en las culturas mesoamericanas de un profundo sentido espiritual, una búsqueda constante de Dios, aunque expresada en formas distintas a las que hoy conocemos. Este video nos llevará a descubrir esos detalles ocultos, esas huellas divinas en medio de la historia prehispánica de México, para entender que el origen espiritual de este pueblo es mucho más complejo y hermoso de lo que se ha contado. Porque Dios nunca abandona a sus hijos, y su luz siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados. Continuamos nuestro recorrido para descubrir las huellas que el Dios de la Biblia pudo haber dejado en las culturas prehispánicas de México. Es un viaje lleno de misterios, símbolos y relatos que, a simple vista, parecen ajenos, pero que esconden un significado mucho más profundo. Para empezar, debemos entender que, aunque las civilizaciones mesoamericanas tenían un sistema de creencias politeísta, no eran ignorantes de la idea de un ser supremo, un creador absoluto. Este concepto de un Dios creador aparece de forma sorprendentemente clara en varias culturas indígenas. Por ejemplo, los mexicas adoraban a Ometeotl, que significa Dios Dual o Señor de los Dos, una entidad que representaba el origen de todo y la unidad de los opuestos. Esta idea de un Dios supremo, incomprensible y creador, tiene resonancias claras con el Dios único y trino que revela la Biblia. ¿Por qué, entonces, la historia oficial no reconoce esta conexión? Porque a lo largo de los siglos, el conocimiento original fue mezclado, transformado y en muchos casos ocultado por la invasión, la colonización y la imposición de nuevas creencias. Sin embargo, al observar con atención, vemos que las raíces están ahí, enterradas pero no destruidas. Un ejemplo fascinante de esta posible conexión es el mito mexica de la creación. Según sus relatos, el mundo fue creado en etapas, surgieron diferentes soles, hubo destrucciones por fuego y agua, y finalmente llegó el quinto sol, la era actual. Aunque a primera vista esto parece un mito pagano, si lo comparamos con la Biblia, encontramos paralelos sorprendentes, la creación en 7 días, el diluvio universal que destruyó a la humanidad corrupta y la esperanza de un nuevo comienzo. La historia del diluvio universal es uno de los puntos donde la Biblia y las culturas mesoamericanas coinciden más claramente. En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quiché, hay relatos de grandes inundaciones que purificaron la tierra y permitieron el renacer de la humanidad. Estas narrativas no pueden ser descartadas como simples coincidencias, representan un recuerdo ancestral que fue transmitido a través de generaciones, quizás desde tiempos muy antiguos, cuando la verdad bíblica aún no había sido fragmentada. Otro símbolo que aparece con fuerza en las culturas prehispánicas es el del sacrificio, especialmente el sacrificio de sangre. Para los mexicas, la sangre era el alimento de los dioses, un símbolo de vida y renovación. Aunque este concepto fue distorsionado en su práctica, podemos ver un reflejo de la enseñanza bíblica del sacrificio redentor, culminado en la entrega de Cristo en la cruz.
En Hebreos 9:22 leemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón, y aunque las culturas indígenas interpretaron esto a su manera, la idea de que la vida se ofrece para la redención está presente. El calendario mesoamericano es otro aspecto que despierta asombro y respeto. Los mayas y mexicas desarrollaron calendarios complejos que medían el tiempo y los ciclos de la vida con precisión sorprendente. Este interés por el tiempo y la eternidad se alinea con la preocupación bíblica por los tiempos y las edades, como se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento. El tiempo no es simplemente una medida física, sino un misterio espiritual donde se revela el plan de Dios para la humanidad. Además, en las representaciones artísticas y en los códices encontramos símbolos que algunos estudiosos interpretan como representaciones ocultas de conceptos bíblicos. Por ejemplo, el árbol de la vida, que aparece en varias culturas mesoamericanas, tiene una relación directa con el árbol de la vida del Génesis y del Apocalipsis. Este símbolo representa la conexión entre el cielo y la tierra, la vida eterna y la comunión con Dios. Al analizar estas conexiones, algunos investigadores proponen la hipótesis de que pudo haber un contacto indirecto o incluso directo con viajeros provenientes de regiones donde la revelación bíblica era conocida. Aunque no hay pruebas concluyentes, la posibilidad de que algunos hebreos o pueblos relacionados hayan llegado a América no puede descartarse totalmente. Lo que sí es indudable es que las culturas prehispánicas estaban buscando a Dios, aunque no lo supieran con ese nombre. Su espiritualidad, sus ritos y su cosmovisión reflejan un anhelo profundo de trascendencia, de entender el misterio de la vida y la muerte, de encontrar un sentido más allá de lo material. Esta búsqueda espiritual encierra una verdad universal: Dios ha puesto en el corazón de todos los pueblos un deseo de Él. Como dice Romanos 1:20, lo invisible de Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo. Incluso en tierras y tiempos donde la palabra de Dios no había llegado formalmente, su presencia y su luz eran perceptibles. Por eso, comprender estas huellas en las culturas prehispánicas no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también nos invita a valorar la riqueza espiritual de México y a reconocer que Dios estaba trabajando mucho antes de lo que imaginamos. En la próxima parte, exploraremos cómo la llegada del cristianismo no fue un golpe repentino, sino el cumplimiento de un plan divino que comenzó desde antes de la fundación del mundo. Veremos cómo se produjo la convergencia entre la fe ancestral y la revelación cristiana, y qué significa esto para la identidad espiritual de México hoy. Después de haber explorado las huellas y símbolos que las culturas prehispánicas dejaron, que parecen reflejar ecos del Dios de la Biblia, es hora de adentrarnos en un momento histórico y espiritual decisivo: la llegada del cristianismo a México. Pero esta llegada no fue simplemente un hecho histórico aislado, ni una imposición cultural pasajera, fue la culminación de un plan divino que había comenzado mucho antes de que los españoles pisaran estas tierras, y que tenía como propósito unir el pasado ancestral con la revelación plena en Jesucristo. Cuando Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas mexicanas en 1519, trajeron consigo mucho más que armas y barcos. Trajeron la cruz, la palabra de Dios y la promesa de un mensaje de salvación que cambiaría para siempre la historia espiritual del continente americano. Para los pueblos originarios, sin embargo, esta llegada fue un choque cultural y religioso profundo. Sus tradiciones, creencias y formas de entender el mundo se vieron confrontadas con una fe nueva, que parecía extraña y al mismo tiempo misteriosamente familiar. Este encuentro entre la antigua espiritualidad mesoamericana y el cristianismo no fue accidental ni resultado de un choque casual. Más bien, es la manifestación de una luz que, como dice la Biblia en Juan 1:9, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz ya había brillado en los corazones y tradiciones de los pueblos prehispánicos, aunque en formas fragmentadas y veladas, y ahora comenzaba a revelarse con claridad y poder. El proceso de evangelización fue, sin duda, complejo y a menudo doloroso. La resistencia, los malentendidos, las tensiones y las injusticias formaron parte del camino. Pero no podemos olvidar que hubo también conversiones genuinas, encuentros transformadores con Dios y testimonios de fe profunda que marcaron la historia de México para siempre. Uno de los eventos más significativos y emblemáticos de esta etapa es la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, a Juan Diego, un indígena nahua.
Esta manifestación no solo fue un milagro, sino una señal clara de que Dios estaba presentándose a México en su propia cultura y lenguaje. La Virgen de Guadalupe, con su imagen llena de símbolos que conectan con la cosmovisión indígena, unió a los pueblos originarios y a los nuevos habitantes bajo un mismo manto de fe y esperanza. Para muchos, esta aparición es la confirmación de que Dios nunca abandonó a sus hijos, aunque hayan vivido en tierras distantes y bajo culturas diferentes. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de amor maternal, protección y unidad espiritual para todo el pueblo mexicano. Su imagen sigue siendo un punto de encuentro de fe, identidad y esperanza, celebrada con fervor y devoción en todo México y el mundo. Pero la llegada del cristianismo no solo significó la introducción de nuevos símbolos o relatos, trajo consigo un cambio profundo en la comprensión de Dios y de la relación del ser humano con Él. Jesucristo presentó un Dios personal, amoroso, que busca a cada persona y ofrece perdón, gracia y vida eterna. Esta revelación tocó los corazones de muchos mexicanos, brindándoles respuestas a preguntas existenciales profundas y un propósito renovado para sus vidas. Desde ese momento, la fe cristiana fue el motor de múltiples transformaciones sociales, culturales y espirituales en México. Inspiró la fundación de iglesias, hospitales, escuelas y orfanatos. Motivó el surgimiento de líderes y movimientos dedicados a promover la justicia, la dignidad humana y el amor al prójimo. Fue y sigue siendo la fuerza que sostiene a millones en la adversidad y les da esperanza para el futuro. Hoy, México es uno de los países con mayor población cristiana en el mundo. Esta realidad es fruto de siglos de historia, fe y compromiso que comenzaron con esa dispersión de pueblos tras Babel, continuaron con las culturas ancestrales y se concretaron en la revelación plena del Evangelio. México es el fruto visible de un plan divino que abarca tiempo y espacio, que une pasado y presente, y que sigue proyectándose hacia el futuro. Este entrelazamiento entre historia, cultura y fe nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad espiritual. Nos llama a reconocer que no somos producto del azar, sino parte de un diseño eterno. Nos reta a asumir el legado de fe y esperanza que nos fue entregado, y a ser protagonistas activos en la historia que Dios sigue escribiendo en esta tierra. En la siguiente parte, exploraremos cómo este legado espiritual continúa vigente en la actualidad. Veremos cómo cada mexicano está llamado a ser luz y sal en su comunidad, extendiendo el mensaje de amor y salvación. Y descubriremos cuál es el papel que tú puedes desempeñar en este plan eterno que Dios tiene para México y para el mundo. En las partes anteriores, hemos trazado un panorama fascinante sobre cómo el Dios de la Biblia pudo haber dejado huellas profundas en las antiguas culturas prehispánicas de México y cómo la llegada del cristianismo fue más que un evento histórico, fue la culminación de un plan divino eterno. Ahora, en esta cuarta parte, profundizaremos en cómo este legado espiritual sigue vivo y activo en el México de hoy, y cuál es el llamado que cada persona tiene para continuar esta historia sagrada. México, a lo largo de su historia, ha sido una nación marcada por una profunda espiritualidad. La fe ha sido el motor que ha sostenido a su pueblo frente a guerras, crisis y adversidades. La religiosidad popular, las tradiciones, las celebraciones y la devoción colectiva forman parte del tejido cultural mexicano. Pero esta fe no es un simple recuerdo del pasado, es una fuerza viva que impulsa a millones de personas a buscar un encuentro personal con Dios. La Biblia nos enseña que la fe es una luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús dice, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta llamada a ser luz es para cada creyente, para cada mexicano, y tiene un significado especial en un país tan diverso y complejo como México. El llamado de Dios a su pueblo es a vivir una fe auténtica, que no se quede en tradiciones o rituales, sino que se traduzca en acciones concretas de amor, justicia y misericordia. La fe que transforma es la que mueve a cuidar de los más necesitados, a luchar por la verdad, a buscar la reconciliación y a sembrar esperanza en cada comunidad. En el México contemporáneo, vemos múltiples expresiones de este llamado cumplido, desde grupos que trabajan por la justicia social, hasta comunidades que reconstruyen la esperanza en zonas afectadas por la pobreza o la violencia. La juventud mexicana está despertando a una nueva pasión por Dios, buscando respuestas y propósito en un mundo que muchas veces parece incierto.
Pero más allá de las acciones visibles, el legado espiritual de México es una invitación personal a cada uno de nosotros. Dios nos llama a ser partícipes activos de su plan, a ser testigos de su amor y a construir un futuro basado en la fe y la esperanza. Recordemos que México, como nación, no está llamado a ser solo receptor de bendiciones, sino también canal de bendición para otras naciones. En Génesis 12:3, Dios prometió a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. México tiene el privilegio y la responsabilidad de ser ese canal, llevando el mensaje de salvación y vida a otras culturas y pueblos. Esta misión implica reconocer y honrar nuestras raíces espirituales, entender el valor de nuestra historia y aceptar el desafío de ser luz en medio de la oscuridad. Significa que cada mexicano puede ser un agente de cambio, un sembrador de paz y un testigo fiel del amor de Dios. En este contexto, la historia de México no es simplemente un relato del pasado, sino un llamado vibrante al presente y al futuro. Tú que escuchas estas palabras estás invitado a sumarte a este movimiento espiritual que busca transformar corazones y comunidades. Pero, ¿cómo podemos vivir esta llamada en la práctica? ¿Qué pasos concretos debemos dar para honrar este legado y cumplir el propósito divino? ¿Cuál es el papel de la fe en la construcción de un México más justo, solidario y lleno de esperanza? Estas preguntas serán el centro de la próxima parte de nuestra serie, donde exploraremos cómo aplicar en la vida cotidiana el mensaje eterno de Dios y cómo convertirnos en verdaderos portadores de luz en nuestro entorno. Porque la historia de México, desde sus orígenes bíblicos hasta hoy, es una historia que sigue escribiéndose en cada corazón dispuesto a escuchar y responder al llamado divino. Habiendo explorado cómo la espiritualidad ancestral y la llegada del cristianismo convergieron para dar forma a la identidad espiritual de México, en esta quinta parte nos adentraremos en el significado profundo de ese legado para el mexicano contemporáneo y cómo puede ser la clave para un futuro lleno de esperanza y propósito. México es un país de contrastes y riquezas culturales, pero también enfrenta desafíos complejos, desigualdad social, violencia, pobreza y corrupción. En medio de estas dificultades, la fe ha sido siempre un refugio y una fuerza transformadora para millones de mexicanos. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿cómo puede la comprensión de nuestro origen espiritual, según la Biblia, cambiar la manera en que enfrentamos estos retos? Primero, es importante reconocer que la historia de México no es solo una sucesión de eventos históricos, sino una narrativa espiritual que nos llama a la acción. En Jeremías 1:5, Dios dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta declaración nos recuerda que cada mexicano, desde su origen, ha sido conocido y llamado por Dios con un propósito específico. Ese propósito se refleja en la capacidad de la nación para superar adversidades y construir comunidades resilientes. La fe, arraigada en la identidad nacional, ha sido el motor que impulsa movimientos de justicia social, iniciativas comunitarias y un compromiso constante por el bienestar común. Además, el legado bíblico nos invita a reconocer que somos parte de un plan divino que trasciende fronteras. México no está aislado espiritualmente, está conectado con el destino de todas las naciones. En Mateo 28:19, Jesús comisiona a sus seguidores a hacer discípulos a todas las naciones. Esta gran comisión implica que cada mexicano, consciente de su origen y llamado, puede ser un agente activo de transformación no solo en su país sino en el mundo. El reconocimiento de este llamado implica una responsabilidad, vivir una fe genuina que impacte la realidad. La Biblia nos exhorta en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La espiritualidad mexicana debe reflejarse en acciones concretas que promuevan la justicia, la paz y el amor al prójimo. Esto se ve reflejado en innumerables testimonios de personas que, movidas por su fe, dedican su vida a servir a los demás, a defender a los vulnerables y a construir un México más justo y solidario. Desde líderes comunitarios hasta grupos de jóvenes, la fe activa es un motor de cambio real. Pero, para que esta transformación sea profunda y duradera, es necesario que cada mexicano conozca y acepte su origen espiritual. Saber que somos descendientes de una historia marcada por la providencia divina nos da identidad, propósito y esperanza. Nos libera de la sensación de ser víctimas de la historia y nos convierte en protagonistas con un papel definido en el plan de Dios.
Esta identidad espiritual no solo fortalece el sentido de pertenencia y unidad nacional, sino que también invita a la reconciliación y al perdón, elementos indispensables para la sanación social. En un país con heridas profundas, la fe puede ser el puente que une, que sana y que abre caminos hacia un futuro mejor. El conocimiento bíblico del origen de México también nos invita a valorar la diversidad cultural y étnica como un reflejo de la creatividad y la riqueza de Dios. En Apocalipsis 7:9 se describe una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorando juntos. Esta visión profética nos muestra que la diversidad no es un obstáculo, sino una bendición y una manifestación de la gloria de Dios. Por lo tanto, abrazar nuestro origen bíblico significa también respetar y celebrar la pluralidad de voces, tradiciones y formas de expresar la fe en México. Esta unidad en la diversidad es un testimonio poderoso para el mundo y una señal de que el plan de Dios está en marcha. En conclusión, entender el origen de los mexicanos según la Biblia no es solo un ejercicio académico o histórico, sino una invitación a vivir con propósito, fe y esperanza. Es un llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a construir un México donde la justicia, la paz y el amor reinen. La historia espiritual de México no termina aquí, continúa en cada corazón que decide responder al llamado divino. En la próxima parte, exploraremos testimonios contemporáneos de personas que están viviendo esta verdad y cómo tú también puedes ser parte activa de esta gran historia. En esta sexta parte de nuestra serie, profundizaremos en testimonios y ejemplos concretos de cómo el conocimiento del origen bíblico de México está transformando vidas y comunidades en la actualidad. Porque comprender nuestra raíz espiritual no es solo un asunto del pasado, es un motor poderoso para el presente y una luz para el futuro. A lo largo del país, encontramos múltiples historias de personas y grupos que, inspirados por la fe, están haciendo una diferencia real. Desde comunidades indígenas que redescubren su identidad espiritual hasta jóvenes en las grandes ciudades que encuentran en Dios un camino de esperanza, la herencia bíblica de México se manifiesta de manera vibrante. Uno de los ejemplos más inspiradores es el trabajo de comunidades que combinan la tradición ancestral con la fe cristiana, construyendo puentes entre ambas para sanar heridas históricas y fortalecer la unidad. Este proceso no es sencillo, pues implica reconocer errores del pasado, pero es fundamental para avanzar hacia un México más reconciliado y lleno de paz. Por otro lado, muchas organizaciones sociales y religiosas están comprometidas con la justicia y la dignidad humana, guiadas por los principios bíblicos de amor y servicio. Estas iniciativas atienden a los más vulnerables, promoviendo educación, salud y desarrollo integral, demostrando que la fe activa puede transformar realidades complejas. La juventud mexicana también juega un papel crucial en esta renovación espiritual. En sus manos está el futuro del país, y muchos están respondiendo al llamado divino con pasión y compromiso. Grupos de jóvenes cristianos organizan eventos, campañas de ayuda y espacios de encuentro para fortalecer la fe y llevar esperanza a sus comunidades. Además, el testimonio de líderes espirituales, pastores y misioneros es fundamental. Son ellos quienes guían, enseñan y acompañan a las personas en su camino de fe, ayudándolas a comprender su identidad bíblica y su propósito divino. Su labor es vital para que el mensaje llegue a todos los rincones del país. Este despertar espiritual no solo fortalece la vida personal y comunitaria, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad en general. La promoción de valores como la honestidad, la solidaridad y la justicia contribuye a la construcción de un México más humano y justo. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. La secularización, la violencia y la indiferencia espiritual son realidades que confrontan a quienes buscan vivir plenamente su fe. Por eso, es fundamental fortalecer la educación bíblica y el acompañamiento espiritual para que cada mexicano pueda arraigarse en la verdad y crecer en esperanza. En este contexto, el conocimiento del origen bíblico se convierte en una herramienta poderosa para resistir las adversidades y mantenerse firme en la fe. Saber que somos parte de un plan eterno nos da fuerza para enfrentar los desafíos y confianza para mirar hacia adelante. Finalmente, es importante recordar que esta transformación espiritual no depende únicamente de individuos aislados, sino de un movimiento colectivo que involucra a toda la nación. Cada mexicano, desde su lugar y con sus dones,
puede contribuir a que México cumpla el propósito divino para el cual fue creado. La historia del origen de los mexicanos según la Biblia no es solo un relato antiguo, es una invitación viva a ser parte de la gran obra que Dios está realizando hoy. Es un llamado a ser agentes de cambio, a llevar luz donde hay oscuridad y a construir un futuro lleno de esperanza. En la última parte de este video, reflexionaremos sobre el llamado personal que cada uno tiene dentro de esta historia y cómo podemos responder para que la herencia espiritual de México continúe creciendo y fructificando. Llegamos al final de esta profunda travesía en la que hemos descubierto juntos que el origen de los mexicanos, según la Biblia, no es una historia perdida en el tiempo, sino una verdad viva que sigue moldeando la identidad y el destino de esta gran nación. Hemos visto cómo desde los albores de la humanidad, a través de Noé y la dispersión en Babel, hasta las antiguas civilizaciones prehispánicas y la llegada del cristianismo, Dios ha estado presente, guiando y amando a este pueblo. Este conocimiento no es solo un dato histórico o un hecho curioso. Es un llamado poderoso que nos invita a reconocer nuestra raíz espiritual, a abrazar nuestra herencia de fe y a asumir con valentía el rol que nos corresponde en el plan eterno de Dios. Cada mexicano, sin importar su edad, origen o condición, es parte de esta historia sagrada y tiene una misión: ser luz en medio de la oscuridad, ser sal que da sabor y preserva, ser testimonio vivo del amor de Dios. La Biblia nos recuerda en Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos de paz, no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa promesa es para ti, para mí, para todos los mexicanos. Nos invita a no quedarnos en la pasividad, sino a despertar, a actuar, a transformar nuestro entorno con fe y obras. Vivimos tiempos de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades. La fe que nace de entender nuestro origen divino es la fuerza que puede impulsar cambios verdaderos en nuestras familias, comunidades y en toda la nación. Es la esperanza que nos sostiene en medio de la adversidad y nos impulsa hacia un futuro mejor. Por eso, hoy te invito a que no dejes que esta verdad quede solo en palabras. Que sea el motor que impulse tus acciones diarias. Que cada paso que des sea guiado por la luz de Dios, que cada decisión refleje el amor y la justicia que Él nos enseñó. Que seas un sembrador de paz, un constructor de unidad y un portador de esperanza. Recuerda que México, con toda su riqueza cultural y espiritual, está destinado a ser un faro para otras naciones. Y tú eres parte fundamental de ese destino. No subestimes el poder que tiene tu vida cuando está alineada con la voluntad de Dios. Para cerrar esta serie, te dejo con una reflexión profunda. El origen de los mexicanos según la Biblia es una historia de amor eterno, un testimonio de que Dios nunca abandona a sus hijos, que su plan es perfecto y que cada uno de nosotros es llamado a ser parte de esa historia sagrada. Que esta verdad te fortalezca, te inspire y te impulse a vivir con propósito, fe y esperanza. Porque el futuro de México está en tus manos, y juntos podemos escribir un capítulo glorioso en esta gran historia que comenzó hace milenios y que continúa hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios te bendiga abundantemente. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.